El 14 de marzo de 1889, en el pueblo de Ashworth, Lancashire, Inglaterra, una niña de 12 años llamada Eleanor Hartwell fue encontrada muerta al pie de la escalinata de la iglesia de Santa María, su cuerpo colocado en una posición de caída que desafiaba toda explicación natural. Lo que hizo que esta tragedia trascendiera la mortalidad infantil ordinaria de la época victoriana fue el descubrimiento hecho 3 días antes, un dibujo escondido bajo el colchón de Eleanor, que representaba su propia muerte con una precisión imposible. Cada detalle coincidía exactamente, desde la posición de sus extremidades hasta las condiciones climáticas, desde el vestido que llevaría hasta las sombras proyectadas sobre la piedra antigua. La evidencia, conservada en los registros parroquiales y los archivos del forense, documenta algo que no debería existir. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. Eleanor Hartwell nació en circunstancias de absoluta normalidad. Su padre, William Hartwell, trabajaba en los telares de la fábrica de Ashworth, sus manos manchadas permanentemente de polvo de algodón y aceite de máquina, mientras que su madre, Catherine, aceptaba trabajos de costura de las familias más adineradas, cuyas casas daban al valle de Irwell. La familia ocupaba una modesta casa de piedra en Mill Lane, sus 2 habitaciones calentadas por una sola chimenea, sus ventanas orientadas hacia el ritmo constante de las fábricas textiles que dominaban la economía del pueblo. Eleanor asistía a la escuela parroquial de Santa María con otros 47 niños de la clase trabajadora pobre, donde no demostró ninguna distinción académica particular, ningún talento notable, ningún comportamiento que atrajera la atención de sus instructores o compañeros. Era, según todos los relatos documentados, una niña común y corriente. Su maestra, la señorita Margaret Pritchard, testificaría más tarde ante la investigación del forense que Eleanor había sido una niña de habilidad intermedia en todas las materias, sin sobresalir ni fracasar, notable solo por su tranquilidad y su tendencia al juego solitario durante los períodos de recreo. No había antecedentes de enfermedades mentales en la familia, ni afirmaciones de experiencias sobrenaturales, ni participación en sociedades espiritistas o adivinos que se habían puesto de moda en ciertos círculos de la Inglaterra victoriana. Los Hartwell eran metodistas, asistían a los servicios dominicales con una regularidad obediente y mantenían un hogar que los registros parroquiales describían como respetable y sin particularidades. Pero en enero de 1889 algo cambió. Eleanor, que nunca había demostrado ninguna inclinación artística más allá de los toscos bocetos que se esperan de los niños de su edad, de repente comenzó a producir dibujos de una destreza técnica asombrosa. La señorita Pritchard anotó en su registro escolar que la mano de Eleanor se había vuelto innaturalmente firme, y su comprensión de la perspectiva y la sombra iba más allá de cualquier cosa que hubiera encontrado en 30 años de enseñanza. Los dibujos aparecían sin instrucción, sin práctica, sin la mejora gradual que marca el desarrollo de una habilidad. Simplemente surgían, completamente formados, como si la mano de Eleanor hubiera sido poseída por alguna maestría externa. En la mañana del 11 de marzo de 1889, Catherine Hartwell entró en la habitación de su hija para cambiar la ropa de cama y descubrió,
doblado cuidadosamente bajo el colchón de crin de caballo, un dibujo que alteraría su comprensión de la propia realidad. La imagen, ejecutada con lápiz de grafito en una hoja de papel barato, rescatada de sus retales de costura, representaba con precisión fotográfica a una joven yaciendo al pie de unos escalones de piedra, su cuerpo dispuesto en una posición que sugería una caída desde una altura considerable. La niña llevaba un vestido de un diseño específico, un patrón que Catherine reconoció de inmediato porque ella estaba, en ese mismo momento, en proceso de coser esa prenda exacta con una tela comprada apenas unos días antes. El dibujo mostraba el vestido terminado, cada botón abrochado, cada pliegue de la tela representado con una precisión meticulosa. Pero lo que dejó sin aliento a Catherine no fue simplemente el vestido. El escenario era inconfundible. Los gastados escalones de piedra que conducían desde el cementerio de la iglesia de Santa María hasta el sendero inferior del Camposanto, escalones que a Eleanor se le había prohibido usar sola debido a su peligrosa inclinación y bordes desmoronados. El rostro de la niña, aunque parcialmente vuelto, mostraba los rasgos de Eleanor. Su brazo izquierdo se extendía en un ángulo antinatural. Su cabello se había soltado de la cinta. Las piedras a su alrededor mostraban evidencia de una lluvia reciente, oscurecidas por la humedad, y en el fondo, representado con una habilidad imposible, la posición de las sombras sugería el final de la tarde, quizás las 3 en punto. Cuando Catherine confrontó a su hija, Eleanor no mostró vergüenza ni miedo, solo una calma perturbadora que la madre describiría como «ya se había marchado de este mundo». La única declaración de Eleanor, documentada en el testimonio de Catherine, fue esta: «Ya está terminado, madre. Lo he dibujado exactamente como será». Aterrada, Catherine llevó el dibujo directamente al reverendo Thomas Blackwood, cuyo diario personal, ahora archivado en la Sociedad Histórica de Lancashire, registra su reacción inmediata. Contemplé el papel y sentí la presencia de algo más allá de nuestra comprensión mortal. La niña ha visto a través del velo del tiempo mismo, y lo que ha presenciado es su propio final. El reverendo Thomas Blackwood pasó la noche del 11 de marzo examinando el dibujo de Eleanor a la luz de una lámpara en su estudio, y con cada hora que pasaba, sus intentos de explicación racional se desmoronaban bajo el peso de una especificidad imposible. La ubicación representada era incuestionablemente la escalinata noreste que descendía del cementerio superior de Santa María, un traicionero pasaje de 17 escalones de piedra que el consejo parroquial había discutido repetidamente reparar, pero nunca había financiado adecuadamente. Los registros de la iglesia confirmaban que a Eleanor nunca se le había permitido usar estos escalones sin supervisión. Sus clases de catecismo usaban exclusivamente la entrada sur, y el testimonio de Catherine Hardwell estableció que a su hija se le había prohibido explícitamente acercarse a las escaleras del cementerio debido a su peligrosa condición. Sin embargo, el dibujo no solo mostraba la apariencia general de los escalones, sino detalles arquitectónicos visibles solo desde puntos de vista específicos. La grieta particular que corría en diagonal a través del 7º escalón, el balaustre que faltaba en el lado izquierdo de la barandilla de hierro, el tejo cuyas ramas colgaban sobre el rellano superior en un ángulo distintivo. El vestido presentaba quizás la imposibilidad más perturbadora. El reverendo Blackwood acompañó a Catherine de regreso a su casa esa noche para examinar la prenda aún en construcción. La tela yacía parcialmente ensamblada en su mesa de trabajo, el corpiño completado, pero la falda aún sujeta con alfileres en secciones, el cuello aún sin unir, varios botones faltantes de su cartón.
El dibujo de Eleanor mostraba este vestido exacto en su estado finalizado, y cuando Catherine sostuvo el dibujo junto a las piezas de su patrón, cada detalle correspondía. La ubicación específica de las puntadas decorativas que había planeado pero aún no ejecutado, el estilo particular de manga que había adaptado de un figurín de moda, incluso el número y la posición de los botones que pretendía usar. Las condiciones climáticas representadas en el dibujo demostraban un conocimiento que superaba la capacidad de predicción de cualquier niño. Las piedras parecían oscurecidas por la humedad, no por una lluvia intensa, sino por un ligero aguacero pasajero que deja las superficies húmedas sin formar charcos. Las formaciones de nubes esbozadas en el fondo, que Blackwood inicialmente descartó como una licencia artística, mostraban el patrón específico de un tiempo que se despejaba, con nubes más oscuras retrocediendo hacia el horizonte oriental. La posición del cuerpo sugería una caída desde exactamente la altura del rellano superior, los ángulos de las extremidades indicando puntos de impacto consistentes con rodar por 17 escalones de esa inclinación y altura particulares. Las sombras, que Blackwood midió contra su conocimiento de la orientación de la iglesia y la posición estacional del sol, indicaban una hora entre las 2:30 y las 3 de la tarde. La expresión en el rostro dibujado, parcialmente visible a pesar de la posición girada, no mostraba ni miedo ni sorpresa, sino una cualidad que Blackwood describió en su diario como resignación pacífica, como si la niña hubiera caminado a sabiendas al encuentro de este destino. Estos no eran los adornos aleatorios de la imaginación infantil o las vagas predicciones de los trucos de salón de los adivinos. Eran especificaciones precisas y deliberadas que documentaban un evento que aún no había ocurrido con la exactitud del mapa de un topógrafo o el diagrama de un ilustrador médico. Los 3 días entre el 11 y el 14 de marzo de 1889 fueron documentados por múltiples testigos como un período de pavor creciente y extrañeza imposible. Catherine Hartwell confinó a su hija en la casa, negándose a permitirle salir siquiera para ir a la escuela, una decisión que la señorita Pritchard anotó en el registro de asistencia con la anotación «Emergencia familiar, circunstancias inusuales». William Hartwell, llamado de la fábrica por el mensaje frenético de su esposa, se ausentó de su turno por primera vez en 7 años, un sacrificio que costó a la familia un salario que apenas podían permitirse perder. Los padres establecieron una rotación de supervisión constante, uno de ellos siempre presente en la habitación de Eleanor, observándola con la vigilancia desesperada de quienes intentan prevenir una profecía que medio creían y temían por completo. Pero la propia Eleanor no mostraba miedo ni resistencia a su confinamiento, solo un creciente desapego del mundo físico que la rodeaba. Comía mecánicamente cuando le ponían la comida delante, respondía a las preguntas con frases breves y distantes, y pasaba horas sentada inmóvil en la ventana, con la mirada fija en algo más allá de la vista de los patios de la fábrica y las casas de los trabajadores. El 12 de marzo le dijo a su madre: «Ya ha sucedido, ¿sabes? Lo he visto hecho. El tiempo solo es confuso para aquellos que no han mirado hacia adelante». Catherine, en su testimonio ante la investigación del forense, describiría la voz de su hija durante estos últimos días como ya no perteneciente a una niña, sino con el tono de alguien antiguo, alguien que había presenciado demasiado. El reverendo Blackwood la visitaba a diario, cada vez pasando horas, intentando llegar a Eleanor,
a través de la oración, la conversación, las apelaciones a su razón y a su fe. Las entradas de su diario de esos días trazan su transformación de racionalista escéptico a creyente aterrorizado. 11 de marzo, quizás una mera coincidencia. 12 de marzo, la niña habla del tiempo como si estuviera fuera de su flujo normal. 13 de marzo, estoy en presencia de algo más allá de la explicación teológica, algo que sugiere que nuestra comprensión de la creación de Dios es desesperadamente incompleta. Catherine, en un acto de prevención desesperada, retiró por completo el vestido inacabado de la casa, llevándolo a la casa de su hermana a 3 calles de distancia, como si eliminar el objeto físico pudiera de alguna manera evitar el cumplimiento de la profecía. Observaba a Eleanor continuamente, anotando cada movimiento, cada mirada, cada palabra. El pueblo, a través del inevitable mecanismo de conversaciones susurradas y miradas cómplices, comenzó a enterarse de que algo extraordinario y terrible se estaba desarrollando en la casa de los Hartwell. En la tarde del 13 de marzo, Eleanor rompió su silencio con una petición que detuvo el corazón de su madre. «Me gustaría ponerme el vestido mañana, madre. El que has estado haciendo ya debería estar listo». Las protestas de Catherine de que el vestido estaba inacabado, que ya ni siquiera estaba en la casa, se encontraron con la tranquila respuesta de Eleanor. «Estará terminado. Todo está ya terminado. He visto cómo se completa todo». Esa noche, William y Catherine tomaron la decisión de mantener una vigilancia absoluta, ambos renunciando al sueño para asegurarse de que su hija no pudiera salir de la casa, no pudiera acercarse a los escalones de la iglesia, no pudiera cumplir la terrible predicción del dibujo. Lo evitarían por la pura fuerza de la voluntad parental y la desesperación vigilante. El 14 de marzo de 1889, aproximadamente a las 2:47 de la tarde, lo imposible se convirtió en un hecho documentado. A pesar de la vigilancia insomne de William y Catherine Hartwell, a pesar de su determinación por evitar lo que el dibujo había predicho, Eleanor desapareció de la casa durante un momento que atormentaría a su madre por el resto de su vida. A las 2:43 de la tarde sonó un golpe en la puerta. Catherine, que no se había apartado del lado de Eleanor más de unos minutos seguidos durante 3 días, tomó una decisión que la destruiría. Pasó a la sala de estar para abrir la puerta, un trayecto de quizás 12 pies, una duración de quizás 30 segundos. La visitante era la señora Pemberton, de 2 puertas más abajo, que traía pan que había horneado esa mañana, un acto de amabilidad vecinal motivado por el conocimiento susurrado de la angustia de la familia. Catherine aceptó el pan, intercambió breves cortesías que no duraron más de 1 minuto, y regresó para encontrar la habitación de Eleanor vacía, la ventana abierta a la tarde de marzo. El espacio donde su hija se había sentado ahora solo conteniendo la impresión de su peso en la tela gastada de la silla. Un niño vecino, Thomas Grimshaw, de 7 años, testificaría más tarde que vio a Eleanor caminando por Mill Lane hacia la iglesia, su paso firme y decidido, su expresión serena, llevando un vestido de calicó azul con cuello de color crema que nunca antes había visto. La búsqueda de Catherine fue frenética e inmediata. Sus gritos hicieron que William saliera corriendo del patio de la casa, que los vecinos salieran a sus puertas. Su instinto maternal la llevó directamente hacia la iglesia de Santa María, a pesar de la naturaleza ilógica de su miedo. Llegó a la escalinata noreste a las 2:49 de la tarde, menos de 6 minutos después de descubrir la ausencia de Eleanor, y encontró
lo que el dibujo había prometido. Eleanor yacía al pie de los 17 escalones de piedra en una posición de correspondencia tan exacta con el dibujo que los testigos más tarde tendrían dificultades para articular el horror de esa precisión. Su brazo izquierdo extendido en el ángulo representado en grafito 3 días antes, su cabeza girada para mostrar el mismo perfil parcial, sus piernas dispuestas en la geometría específica de un cuerpo que había rodado desde el rellano superior. Llevaba el vestido completado, cada botón abrochado, cada costura terminada, la prenda que había estado inacabada y escondida a 3 calles de distancia ahora, de alguna manera, vistiendo el cuerpo de su hija. Las piedras a su alrededor mostraban humedad de un breve aguacero que había pasado por Ashworth entre las 2:30 y las 2:45 de la tarde, aunque la mañana había sido seca. Las formaciones de nubes visibles en el cielo de marzo coincidían con las representadas en el dibujo, masas más oscuras retrocediendo hacia el horizonte oriental, creando el patrón específico de un tiempo que se despejaba. Las sombras que caían sobre el muro de la iglesia y el tejo correspondían exactamente a la representación de la luz de la tarde del dibujo. El doctor Samuel Wickham, que llegó a los 20 minutos del descubrimiento de Catherine, documentó en sus notas de examen iniciales, fechadas el 14 de marzo de 1889, que la posición del cuerpo no sugería la disposición caótica de una caída accidental, sino más bien una colocación de precisión casi teatral, como si la difunta hubiera sido arreglada post-mortem por manos que buscaban igualar algún patrón predeterminado. Nadie había presenciado la caída. Nadie había visto a Eleanor subir los escalones, o perder el equilibrio, o rodar por la piedra gastada. Simplemente había aparecido al pie de las escaleras, posicionada exactamente como se había dibujado a sí misma 3 días antes de que la muerte reclamara lo que ya había presenciado. La investigación del forense sobre la muerte de Eleanor Hartwell se convocó el 16 de marzo de 1889 en la sala de asambleas del Ayuntamiento de Ashworth, presidida por el forense del condado James Rutherford, un hombre cuyos 23 años de experiencia investigando muertes en todo Lancashire lo habían preparado para todo tipo de tragedias, excepto la que ahora estaba documentada en el expediente que tenía ante sí. El doctor Samuel Wickham testificó primero, presentando los hallazgos de su examen post-mortem, que detallaban lesiones consistentes con una caída por escaleras de piedra, contusiones en el cráneo, fractura del radio izquierdo, traumatismo severo en la región torácica. Pero su testimonio incluía observaciones que preocupaban profundamente al médico. Las lesiones, aunque coincidían con el mecanismo de una caída, mostraban un patrón de distribución que sugería que el cuerpo había impactado los escalones a intervalos matemáticamente precisos, como si cada tumbo hubiera sido coreografiado en lugar de caótico. Aún más perturbador, la hora de la muerte, establecida a través de la temperatura corporal y la progresión del rigor mortis, podía fijarse con una certeza inusual entre las 2:45 y las 2:50 de la tarde del 14 de marzo. Sin embargo, varios testigos testificarían haber visto a Eleanor en varios puntos que hacían que la cronología de su viaje desde la casa hasta los escalones de la iglesia fuera imposiblemente comprimida. El dibujo mismo fue presentado como prueba A, montado en un tablero para el examen del jurado. El forense Rutherford ordenó que se convocara a un fotógrafo para documentar la escena de la muerte, y estas fotografías, colocadas junto al dibujo de Eleanor,
crearon una comparación visual que silenció la sala del tribunal. Cada elemento correspondía: la posición del cuerpo, las sombras, las piedras mojadas, el vestido, la grieta en el séptimo escalón visible en el fondo. Catherine Hartwell testificó entre lágrimas sobre el descubrimiento del dibujo el 11 de marzo, 3 días antes de la muerte de su hija, su relato corroborado por las entradas del diario del reverendo Blackwood y su propio testimonio. Henry Pemberton, un respetado retratista de Manchester, comisionado por el tribunal para analizar la ejecución técnica del dibujo, declaró ante el jurado que la obra demostraba una maestría de la perspectiva, la precisión anatómica y la técnica de sombreado que solo he encontrado en artistas con décadas de formación formal. Ciertamente, nada dentro de la capacidad de una niña de 12 años de clase trabajadora sin acceso a instrucción artística. El vestido presentaba quizás la imposibilidad más legalmente problemática. Catherine testificó que la prenda que Eleanor llevaba al morir estaba inacabada el 13 de marzo. Había sido retirada por completo de la casa y llevada a la casa de su hermana. Sin embargo, el cuerpo de Eleanor fue descubierto vistiendo este mismo vestido en su estado completado, cada costura terminada, cada botón cosido, un trabajo que habría requerido horas de mano de obra experta. La hermana de Catherine, Mary Brennan, testificó que el vestido había permanecido en su posesión, intacto, hasta que Catherine lo recuperó después de la muerte de Eleanor, descubriéndolo todavía sin terminar. La conclusión lógica, que existían 2 vestidos idénticos, fue eliminada por el testimonio de Catherine de que la tela era un retal, insuficiente para 2 prendas, comprado de un lote específico en Ashworth Dry Goods, que el propietario confirmó. El testimonio del reverendo Blackwood resultó ser el más controvertido. Su sugerencia de que Eleanor había experimentado un conocimiento previo sobrenatural genuino provocó objeciones del presidente del jurado, quien exigió que la investigación se mantuviera centrada en asuntos de hecho físico en lugar de especulación teológica. Sin embargo, incluso los miembros más escépticos del jurado no pudieron explicar la cronología documentada, la precisión imposible del dibujo, la finalización del vestido, la exactitud de cada detalle predicho. El Manchester Guardian envió a un reportero cuyos despachos llevaron el caso a una atención más amplia, sus artículos enmarcando la muerte como un engaño elaborado o una prueba genuina de habilidad precognitiva, dependiendo del experto que citara. El jurado deliberó durante 4 horas. Su lucha por reconciliar la evidencia física con una explicación racional fue evidente en su veredicto final, emitido el 18 de marzo. Muerte por accidente, circunstancias inexplicables, ninguna evidencia de acto criminal. Se recomienda una investigación adicional sobre los elementos inexplicados, pero es poco probable que arroje resultados concluyentes. El 20 de marzo de 1889, 4 días después de que la investigación concluyera su insatisfactorio veredicto, la señorita Margaret Pritchard regresó a la escuela parroquial de Santa María para reanudar las clases e hizo un descubrimiento que transformaría el caso de Eleanor Hartwell de un misterio trágico a algo mucho más perturbador. Mientras limpiaba el escritorio de Eleanor para prepararlo para su reasignación, encontró, metida bajo la superficie de escritura de madera en un espacio donde la junta se había aflojado, una colección de 7 dibujos adicionales, cada uno ejecutado con la misma mano imposiblemente hábil, cada uno representando escenas que la señorita Pritchard reconoció con creciente horror. El primer dibujo mostraba el pajar de la granja Grimshaw envuelto en llamas.
el humo ondeando en patrones que coincidían precisamente con el incendio ocurrido el 14 de febrero de 1889. El dibujo estaba fechado el 12 de febrero. El segundo representaba a una mujer en trabajo de parto, el interior específico de un dormitorio identificable como perteneciente a la señora Margaret Blackwood, la cuñada del vicario, que había dado a luz a un hijo el 23 de enero. El dibujo de Eleanor estaba fechado el 18 de enero, 5 días antes del nacimiento y 3 días antes de que el embarazo se anunciara públicamente. El tercero mostraba a un anciano desplomado en una silla, su rostro con los rasgos distintivos de Thomas Ashworth, de 73 años, que había muerto en su casa el 3 de marzo de lo que el doctor Wickham había certificado como un fallo cardíaco. Eleanor había dibujado su muerte el 24 de febrero, una semana antes. 4 dibujos más documentaban eventos ocurridos entre enero y marzo: un caballo rompiéndose una pata en Mill Lane, un niño cayendo a través del hielo de un estanque, una parte del techo de la iglesia derrumbándose durante una tormenta de viento, una mujer descubriendo a su marido en un acto de infidelidad. Cada dibujo estaba fechado días o semanas antes del evento que representaba, y cada uno mostraba la misma precisión meticulosa que había caracterizado el autorretrato final de Eleanor. La señorita Pritchard llevó estos dibujos inmediatamente al reverendo Blackwood, quien los comparó con sus propios registros de eventos parroquiales y descubrió que cada detalle correspondía a la realidad documentada. Las implicaciones se apoderaron de William y Catherine Hartwell con un horror retroactivo. Su hija había estado documentando el futuro durante meses, quizás más, y nunca se habían dado cuenta, nunca habían cuestionado la repentina aparición de su habilidad artística, nunca habían examinado lo que estaba dibujando con tan antinatural precisión. Las entrevistas realizadas por el reverendo Blackwood con el puñado de niños que ocasionalmente habían jugado con Eleanor revelaron declaraciones que adquirieron un significado nuevo y terrible. Sarah Pennington, de 11 años, recordó que Eleanor dijo a finales de febrero: «Tengo que dibujar lo que veo para que pueda suceder. Si no lo dibujo correctamente, no sé qué ocurre en su lugar». Otro niño, Michael Brennan, recordó que Eleanor explicó que «los dibujos vienen primero y luego el mundo se pone al día para igualarlos, como calcar algo ya terminado». Estas declaraciones plantearon la pregunta que perseguiría cada investigación y análisis posterior del caso. ¿Estaba Eleanor Hartwell prediciendo eventos futuros a través de alguna habilidad precognitiva inexplicable? ¿O estaba de alguna manera causando estos eventos a través del acto de representarlos, siendo sus dibujos no profecías, sino planos que la realidad se sentía obligada a seguir? La distinción conllevaba profundas implicaciones, transformando a Eleanor de una víctima trágica de la previsión sobrenatural a algo mucho más perturbador, una niña cuya documentación artística de su propia muerte podría constituir no una predicción, sino un destino autoorquestado, traído a la existencia por su propia mano imposiblemente hábil. El caso de Eleanor Hartwell dividió a Ashworth y a la comunidad de Lancashire en general en bandos de creencia e incredulidad, miedo y fascinación, cada facción luchando por imponer un marco interpretativo a eventos que se resistían a la categorización racional. El reverendo Thomas Blackwood, cuya transformación personal de escéptico a creyente había sido documentada en sus propios diarios, avanzó la teoría de que a Eleanor
le habían sido concedidas visiones proféticas por la divina providencia, un don similar a los descritos en los relatos bíblicos de videntes y profetas, aunque luchaba por explicar por qué tal don culminaría en la propia muerte de la niña. Otros clérigos, incluido el reverendo Samuel Morton de la parroquia vecina de Haywood, sugirieron posibilidades más oscuras, que Eleanor había sido poseída por fuerzas demoníacas, que sus dibujos no representaban la previsión, sino la influencia de Satanás, obrando a través de la mano inocente de una niña para burlarse de la creación de Dios y del orden natural del tiempo. El doctor Samuel Wickham, abordando el caso desde una perspectiva médica en lugar de teológica, propuso en un artículo enviado a The Lancet que Eleanor podría haber sufrido una forma rara de histeria combinada con una extraordinaria habilidad de savant artístico, que sus dibujos no representaban una precognición genuina, sino una precisión casual combinada con una ilusión compartida entre testigos predispuestos a creer en explicaciones sobrenaturales. La posición racionalista, articulada con mayor fuerza en editoriales publicadas por el Manchester Guardian, insistía en que el caso debía representar o bien un engaño elaborado, perpetrado por la familia por razones de atención o ganancia financiera, o alternativamente una serie de coincidencias notables malinterpretadas por aldeanos crédulos, a pesar de la creciente evidencia física que hacía que ambas explicaciones fueran cada vez más insostenibles. En abril de 1889, la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada solo 7 años antes en Londres para investigar afirmaciones paranormales a través de una metodología científica rigurosa, envió a los investigadores Edmund Gurney y Frederick Myers a Ashworth para llevar a cabo un examen exhaustivo del caso de Eleanor Hartwell. Su investigación, que duró 3 semanas, incluyó el análisis de todos los dibujos mediante ampliación y pruebas químicas para confirmar la datación del papel y la tinta, entrevistas con cada testigo que había conocido a Eleanor o testificado en la investigación, examen de los registros parroquiales y la documentación del forense, e intentos de identificar cualquier posibilidad de fraude o tergiversación. Su informe publicado, emitido en junio de 1889 en las actas de la Sociedad, concluyó que no encontramos evidencia de engaño deliberado, ninguna indicación de entrenamiento o colaboración entre los testigos y ninguna explicación dentro de los principios psicológicos o físicos actualmente comprendidos para la precisión documentada de los dibujos del sujeto o la correspondencia precisa entre las imágenes representadas y los eventos posteriores. El caso encendió un feroz debate dentro del emergente campo de la parapsicología sobre la distinción entre precognición, la capacidad de percibir eventos futuros, y psicocinesis, la capacidad de influir en la realidad física a través de la fuerza mental, con la inquietante pregunta de si Eleanor había previsto su muerte o la había causado de alguna manera a través del acto de dibujar, quedando sin resolver. El estamento médico desestimó en gran medida el caso como histeria colectiva o incompetencia investigadora, mientras que los movimientos espiritistas acogieron a Eleanor como evidencia de habilidades más allá de la ciencia materialista, convirtiéndose su tragedia en un punto de referencia en conferencias y publicaciones que abogaban por la existencia de fenómenos sobrenaturales. El caso apareció en la literatura parapsicológica temprana como un caso documentado de aparente habilidad precognitiva en una niña, citado en debates que continuarían durante décadas sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia y la causalidad. William y Catherine Hartwell, destruidos por el dolor y abrumados por la atención,
que la muerte de su hija había atraído. Vendieron su casa en junio de 1889 y partieron de Ashworth hacia un lugar no revelado, rechazando todas las solicitudes posteriores de entrevistas, sus vidas posteriores y destinos finales perdidos en el registro histórico, mientras buscaban el anonimato lejos del pueblo donde su hija había dibujado su propio final imposible. El legado de Eleanor Hartwell perdura no como un misterio resuelto, sino como un desafío persistente a nuestra comprensión del tiempo, la conciencia y los límites de la posible experiencia humana. La documentación completa de su caso, incluyendo los dibujos originales, las fotografías del forense, los testimonios de los testigos y los diarios del reverendo Blackwood, permanece conservada en los archivos de la Sociedad Histórica de Lancashire, en Preston, disponible para los investigadores que continúan buscando una explicación para los eventos que ocurrieron hace 136 años. En 2008, un análisis forense realizado por el Departamento de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Manchester sometió el último dibujo de Eleanor a datación del papel, análisis de la composición de la tinta y examen de las fibras, confirmando sin lugar a dudas que los materiales se originaron en la década de 1880, eliminando cualquier posibilidad de fabricación moderna o revisionismo histórico. Cuando los investigadores crearon superposiciones digitales comparando las fotografías conservadas por el forense de la escena de la muerte de Eleanor con su dibujo, la correspondencia resultó ser tan exacta que podía medirse en milímetros. Una precisión que desafía la coincidencia o la adivinación afortunada. Los investigadores contemporáneos de parapsicología continúan citando el caso de Eleanor Hartwell en discusiones académicas sobre la precognición, con su cronología documentada de predicción a cumplimiento, representando uno de los casos más rigurosamente verificados en la literatura de la cognición anómala. El caso plantea implicaciones teóricas que se extienden más allá de la investigación paranormal hacia preguntas fundamentales sobre la naturaleza del tiempo mismo. Si el futuro existe de alguna forma que ciertos individuos podrían percibir, si la conciencia opera fuera de las restricciones temporales lineales, si la causalidad fluye en una sola dirección o permite bucles y paradojas. La pregunta filosófica que persigue cada análisis sigue sin resolverse. Si Eleanor dibujó su muerte con tal precisión y luego caminó voluntariamente a su encuentro, ¿ejerció ella su albedrío o simplemente cumplió con una inevitabilidad que ya había presenciado? Los escalones de piedra donde murió Eleanor Hartwell permanecen en la iglesia de Santa María en Ashworth, aunque el edificio ahora sirve como centro comunitario en lugar de casa de culto, ya que la congregación se disolvió en 1967. Una pequeña placa de latón, instalada en el centenario de la muerte de Eleanor en 1989, marca el lugar con una simple inscripción: Eleanor Hartwell, 1877-1889, quien vio más allá. Los visitantes del lugar reportan sensaciones de inquietud, una pesadez en el aire alrededor de los escalones. Y algunos afirman haber vislumbrado, con la visión periférica cerca de las 3 de la tarde, en las tardes de marzo, la figura de una niña con vestido victoriano de pie en el rellano superior, mirando hacia la base de las escaleras donde se encontraría su cuerpo. El misterio central persiste a lo largo de más de un siglo. Eleanor Hartwell sabía exactamente cómo y cuándo moriría. Documentó ese conocimiento con una precisión imposible 3 días antes del evento, y luego caminó deliberadamente para cumplir lo que ya había representado. La evidencia
permanece, conservada y verificada, esperando una explicación que la ciencia convencional y la filosofía racional aún no han proporcionado. Un signo de interrogación que pende sobre 136 años de progreso y comprensión humanos, preguntando si realmente comprendemos la naturaleza del tiempo, el destino y el terrible don de ver lo que aún no ha sucedido.